Lisette, muchas gracias por esta entrevista. Lisette es pintora, psicoanalista y fue esposa de Jacobo Greenberg. Entonces, pues está ahorita el documental acerca de Jacobo que se va a presentar probablemente en el Cervantino y hasta se habla de hacer una serie. Y bueno, el tema es en torno a su desaparición. En 1994, Jacobo Greenberg desapareció y nadie supo más de él. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es tu teoría? Híjoles, así como una teoría, no tengo, porque a lo largo, desde el momento que desapareció y hasta la fecha, pues digamos que lo que tú llamas teoría se ha ido como modificando, ¿no? De pensar que bueno, que fue secuestrado, que lo mató su mujer, un poco también estas teorías influenciadas por lo que se investigó y por lo que mucha gente ha hablado, ¿no? Pero bueno, yo a veces he pensado pues que mira, teniendo en México tantos miles de desaparecidos, que te aseguro que a todos les ha dolido la desaparición de tanta gente, pues también podríamos pensarlo como uno más de los desaparecidos, que nos duele en forma especial, obviamente, porque pues era entrañable para nosotros, ¿no? Pero yo creo que todo el misterio alrededor de la desaparición de Jacobo también tiene que ver con la vida de Jacobo, ¿sabes? La vida de Jacobo fue una vida muy interesante, yo diría, pues por todo lo que hacía y por todo lo que iba descubriendo y por la teoría que fue creando a lo largo de los años. Y entonces, bueno, cuando hay una vida tan intensa, tan interesante, tan a veces misteriosa, pues a la hora que desaparece hay que inventar algo a la altura de esa vida. ¿Sí me explico? Como que no podemos pensar que simplemente lo asaltaron y lo echaron a un barranco, ¿no? Porque quisiéramos que, que su fin o que su camino fuera otro, ¿no? Y bueno, yo creo que la parte difícil para los que nos quedamos es justamente cómo vivir con alguien que era tan especial que desapareció. Como que lo más sano a lo mejor sería darlo por muerto y decir, pues Jacobo murió, quién sabe cómo, pero murió. Y pon tú que lo hagas para estar tranquila, pero al final de cuentas el no haber visto cómo murió hace pues, que tú lo estés esperando en cualquier momento, ¿no? Yo como digo, Jacobo tenía mi edad y pues yo estoy viva, quiere decir que él podría estar perfectamente vivo y tener todavía unos años, no sabemos, ¿no? Entonces, bueno, toda esa parte ha sido como muy difícil vivir con eso, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, él no dejó ninguna huella que pudiera seguirse y, y que pudiéramos tener un veredicto con certeza de qué fue lo que pasó, ¿no? Si es el problema de los desaparecidos, yo creo que es peor que cualquier cosa, ¿no? Que Pues sí, porque cuando alguien se muere, yo creo que haces todo un ritual
¿no? Para regresar su cuerpo a la tierra, ¿no? Para ser parte de un ciclo. Pero aquí no sabemos, entonces es como, a veces era muy desesperante, ¿sabes? Era mucha desesperación, porque además al pensar que podía estar vivo querías encontrarlo porque pensabas que podía tener necesidad de ayuda o que lo tenían secuestrado y podríamos encontrarlo. Sí, te entra una desesperación por que aparezca. Sí, claro. Entonces, y bueno, yo creo que ahora con todo este auge que ha tenido en términos de que en primer lugar, yo siento que sus teorías y todo lo que él investigó es ahora muy actual. Claro, pero tú dijiste si lo mató su mujer, pues ¿quién era Teresa? O sea, ¿quién era esta mujer que lo pudo haber matado? Mira, yo la verdad no podría hablarte mucho de ella porque no tuve mucho contacto con esa mujer. Esto yo te lo digo absolutamente por lo que dijo el comandante que investigó el caso. ¿Sí me entiendes? No es una teoría mía, no es, o sea, lo que yo sí sé, y eso de parte de Jacobo mismo, pues es que era alguien que Jacobo decía que tenía poderes y que era una mujer que tenía ciertos poderes así un poco, ¿cómo te digo? Bueno, ya sabes, como chamánicos o qué sé yo, ¿no? Así a ese nivel que podía hacer cosas mágicas y no sé qué. Yo la verdad no creo mucho digo, creo en el poder humano, claro, pero no creo mucho en esos poderes extrasensoriales. Sí los creo en gente que verdaderamente tiene una influencia, no sé, pero así como que muy fácil de que yo crea en eso no soy. Pero, pero bueno, en fin, digo de que hay chamanes, tampoco lo podemos negar, ¿no? Pero él sí creía en eso, ¿no? Él de hecho buscaba la ciencia detrás de esto, de estos Mira, poderes. lo que sucede es que si Jacobo estaba completamente metido en el laboratorio haciendo sus investigaciones. Y él estaba buscando una financiación para sus investigaciones, para su centro de estudios de la conciencia. Porque, bueno, el laboratorio a lo mejor de la UNAM no alcanzaba para lo que él necesitaba, ¿no? Entonces estaba buscando financiamiento. Y había conocido a, alguien de los Pinos de López Portillo, no me acuerdo si era la hermana, creo que era la hermana de La López hermana, Portillo. sí. Y entonces, bueno, ella le ofrece ayuda y lo cita en Los Pinos, y en Los Pinos se encuentra a Pachita, que Mm. es una chamana. Entonces, o sea, es una chamana porque operaba con un cuchillo y sacaba órganos que estaban enfermos y los metía de nuevo. O sea, era una mujer que entraba en un trance y a través del trance hacía estas operaciones. Pero bueno, si tú te encuentras a alguien en Los Pinos y te parece alguien que no es común encontrarse en Los Pinos y empiezas a platicar con ella, porque estás en la misma sala de espera, pues es algo bastante impactante de principio, ¿no? Sí. Y luego si además esta mujer lo ve y le dice, Jacobo, yo quiero que vengas a ver, bueno, se presentan, obviamente no sabe que es Jacobo, obvio, pero se presentan y le dice, pues yo quiero que vengas a ver lo que yo hago. Y pues como Jacobo era súper, súper curioso,
O sea, era curioso desde niño y era curioso toda la vida y curioso para saber qué pasaba en el cerebro, para saber qué le pasaba a la señora que se encontró ahí, para saber qué le pasa a su hija, para saber qué me pasa a mí, para saber qué le pasa a las estrellas, en fin, todo quería saber. Entonces, pues obviamente, si te están haciendo ese ofrecimiento, vas. Pero entonces eso hace que su vida dé un vuelco, ¿me entiendes? Porque era demasiado fuerte encontrarse en un lugar. Yo nunca quise ir, confieso. Preferí mantenerme al margen, ¿no? Pero sí regresaba muchas veces a vernos a Estuche y a mí después de haber estado con Pachita, ¿no? Y pues nos contaba lo que había pasado y tú veías cómo el hombre estaba bastante impactado, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a un científico, además muy riguroso, que de repente se encuentra con un hecho así, ¿no? Entonces, obviamente, pues él desde todo su bagaje científico y de todo lo que él estaba investigando en ese momento, de la conciencia y del cerebro humano y cómo funciona y etcétera, él quiere explicarse lo que está viendo, ¿no? Y desde mi punto de vista, Jacobo tenía una habilidad increíble para integrar cosas que podían ser el objeto de la ciencia perfectamente, pero cosas que no eran objeto de la ciencia, él las hacía objeto de la ciencia, ¿me explico? Y entonces, claro que él no va a explicar es que no sé qué y las estrellas, o también a veces se metía con las estrellas, te digo, pero él quiso como integrar esto que él estaba viendo con todo lo que él estaba investigando. Entonces, en el libro de Pachita están las descripciones de lo que él veía con las operaciones, pero también está esta explicación a través de su teoría de qué era lo que pasaba con la mente de Pachita. Entonces, bueno, eso, ya no sé cuál fue la pregunta original, pero ya me fui por un camino. Me preguntaba sobre qué teoría tenía yo, ¿no? De cómo desapareció. Pues te digo, yo no tengo teoría, pero ya te expliqué otras cosas. No, te preguntaba quién era esta mujer que también a lo mejor se le atribuía el haberlo matado, porque... De Teresa. Te digo, no es algo de lo que yo pueda hablar mucho porque yo no la conocí, la verdad. En alguna ocasión tuvimos ¿cómo te digo? Te voy a contar. Tuvimos un encuentro muy poco común, digamos, para no decirle chistoso, pero era poco común, en donde yo me la encuentro, yo voy a buscar Estusha a la casa de Jacobo, y de puritita casualidad, o por quién sabe qué, aras del destino, me la encuentro en el Oxxo, que queda ya muy cerca de casa de Jacobo, pero yo no sé para dónde ir. Entonces dije, perfecto, la voy a seguir. No, bueno, entró la mujer en una paranoia que se iba a volar y yo le decía, Tere, soy Lisette, voy a buscar estuche. Y ella más corría en el coche. Nos paramos en un alto y le volví a decir, oye, por favor, hazme caso, nada más quiero saber si vas a tu casa porque voy por estuche. Y entonces, bueno, fue una paranoia así tan que yo decía, Dios mío, pero ¿por qué no? Esa es mi única interacción que yo tuve con Teresa. Y que después ya Jacobo me explicó que Teresa, que no sé qué, que tenía problemas y que se sintió muy perseguida y ya, eso es lo único que sé de Teresa y la única ocasión que yo tuve algo directo con Teresa.
De ahí en fuera no sé quién es. De ahí en fuera no sé quién es. También tengo cuestiones que Stusha me contaba de lo que le pasaba en su relación con Teresa. Pero bueno, ¿Tenía buena relación? no, no tenían buena relación. Parece que era muy competitiva, ¿no? Competían por la atención de Jacobo, supongo. Ella no entendía que ella era la hija y era una niña, ¿no? Y que, bueno, en fin, no sé. No es algo de lo que me interesa hablar porque no es... No es tan importante, pero cuéntame cómo se conocieron Jacobo y tú. Yo sé que se fueron juntos de Akshara. Fíjate que nos conocimos en un elevador. Fue muy Buenísimo, chistoso, buenísimo lugar para conocerse. ¿verdad? Nos elevamos. No, resulta ser que teníamos, antes de irnos de Akshara, porque yo estaba en el grupo, ese grupo de la Noar Accioní, yo estaba mucho antes que Jacobo entrara. Jacobo en realidad entró solamente para poder seguir con ese grupo de Akshara. Entonces, yo no conocía a Jacobo y nos íbamos a ver en una sesión donde todos los compañeros del Akshara nos íbamos a encontrar pues, para platicar cómo iba a estar el viaje al despegar a Israel y todo ese rollo. Y entonces, pues en el lugar donde nos íbamos a ver, había un elevador, había que tomarlo, y entonces justo lo tomamos en el mismito momento. Y entonces él me preguntó, ¿tú eres Lisette? Y le dije, sí, ¿tú eres Jacob? Sí. Ah, pues ya, nos conocimos. Así fue. Y bueno, después de eso, como a ¿qué te digo? Como al mes, quizás, o 3 semanas, nos fuimos de Akshara. Y empezó realmente desde antes nuestra relación. Yo me acuerdo muy bien que él estaba todavía, aunque no lo decía en ese momento, con toda la cuestión de la pérdida de la madre. Y yo había recién perdido una hermana chiquita. Entonces yo tenía 15 años y según yo me comunicaba con mi hermana a través de las estrellas. Y entonces me acuerdo que hicimos un viaje a Cuernavaca antes de irnos de Akshara. Y en ese viaje solíamos ver todas las noches las estrellas, porque yo le decía que yo tenía cita con mi hermana. Y entonces, bueno, así empezó nuestra relación, fue muy mágica, fue muy linda. Y bueno, después imagínate todo el viaje a Israel, hubo de todo, ¿no? Una Akshara es una experiencia, para mí fue parteaguas en mi vida, ¿no? Y, y bueno, todo fue muy acompañado por Jacobo y por toda la relación con él. Y entonces, bueno, fue un viaje muy, muy, muy interesante. Yo creo que para todo, yo creo que cualquier chavo de 16, 15, 16 años que se sale de su casa con un grupo de amigos un año completo a vivir en un kibutz, bueno, yo creo que si no te cambia la vida es porque no eres sensible o no sé, ¿no? Pero yo creo que a todos nos cambia la vida. Entonces, bueno, ese viaje sí realmente fue muy interesante, en muchos sentidos, ¿no? A Y él todo, influyó, perdón, le influyó Israel a Jacobo. claro, yo creo que sí, mucho. Sí, muchísimo. Yo creo pues que Israel fue como bueno, para mí, y yo creo que en parte para Jacobo también,
En primera fue el encuentro con el amor, ¿no? Que te marca, porque pues cómo no te va a marcar conocer al primer amor de tu vida, ¿no? Con el que, en fin, vives el amor y lo vives con mucha libertad porque estás en un lugar donde nadie te conoce, nadie te ve, nadie te critica, nadie te dice qué hacer, a qué horas llegar, cómo hacer, ¿no? Vives totalmente con libertad toda esa etapa, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado, pues en Israel teníamos familias que nos asignaban en el kibutz. Entonces a cada uno le tocaba una familia que o tenía que ver contigo o no tenía nada que ver contigo, ¿no? Entonces, pero tenías que conocer a un montón de gente. En el kibutz había gente de todos lados del mundo. Y entonces era también así como muy impactante ver cómo pensaban en Dinamarca y cómo pensaban en Argentina y luego te ibas a Yemen y había de todo, ¿no? Entonces era eso muy interesante. Entre las personas interesantes que nos encontramos en el kibutz, y yo creo que esa es una cosa muy importante que yo sentí que me hizo conocer una parte de Jacobo, fue un inglés que él decía que tenía poderes extrasensoriales y no sé qué. Y él entraba en trance. Bueno, nos invitó primero a Jacobo a una sesión espiritista o algo así medio extraño. Y entonces Jacobo quedó muy impactado por esa sesión que había tenido con este inglés. Y entonces me invitó a mí, yo le decía, ay, no, qué cosa, yo no sé. Bueno, pero me convenció. Y ahí voy a la sesión. Y bueno, la sesión era de que este tipo entraba en un trance, o sea, verdaderamente se transformaba y a través de la tabla de la Ouija empezamos a invocar al espíritu que queríamos invocar y entonces venía el espíritu, pero a través de él, ¿no? Y entonces, bueno, he de confesarte que a mí no me impactó mayormente esta cuestión, pero sí veía a Jacobo muy impactado, ¿no? Como que no sé si el espíritu llegó más a él que a mí, o yo ¿Y no llegó lo un dejé. espíritu? ¿Llegó un espíritu? Yo no sé si llegó. O sea, lo que te estoy diciendo es que la gente siente, cree o quién sabe qué le pasa, ¿no? A mí no me pasó gran cosa. Yo lo tengo que confesar, no puedo inventar lo que no me pasó. Pero lo que sí vi es lo que le Mejor pasó a él. querías ver a tu hermana, ¿no? Pues fíjate que no. No, yo tenía una manera muy mía de comunicarme con mi hermana, ¿no? Y comunicarme con mi hermana era sentirla, era simplemente sentirla como era en vida, ¿no? Era como más como una conexión que tú tienes permanentemente con la gente que tú amas y que se va, ¿no? O sea, nunca dejas de estar con ella, nunca dejas verdaderamente de conectarte, ¿no? Pero era ese nivel puramente, ¿no? Bueno, que es un nivel quizás muy grande, pero se me hace que es común, ¿sabes? Que eso, que te puede pasar a ti y a cualquiera, ¿no? Y yo no sé de qué forma lo sentía Jacobo realmente, pero lo que sí sé es que lo sentía fuerte, ¿no? O sea, lo tenía bastante impactado. No sé, esto habla de la capacidad quizás que tenía Jacobo de romper con esquemas, ¿no? De que si le decían, ahora se trata de esto, él creía en eso que le decían de lo que se trata.
Y eso le permitió realmente entrar a muchos mundos, ¿no? Porque tenía esa, ¿cómo te diré? Esa inocencia, siento, era una cierta inocencia con la que él, antes de juzgar, ¿sabes? Antes de juzgar esto es verdadero o esto no es verdadero, él decía, es verdadero. Si él está viendo que Pachita opera así, si él está viendo que las estrellas se mueven, si él está viendo, él se creía, ¿no? Él creía, él primero creía y luego investigaba. Porque si él no creyera, no hubiera investigado nada, Claro, ¿cierto? sí. Entonces, pues él era una persona curiosa que si tú le decías, ¿sabes qué? Ayer vi volar a un no sé qué, él creía que eso había volado y él iba a investigar por qué voló, de, de, de principio, ¿me entiendes? Entonces, bueno, yo creo que eso le hizo ser el ser maravilloso que fue Jacobo, la verdad, porque fue maravilloso. Fue una gente muy inteligente, muy creativa, muy trabajador, ¿no? Muy curioso. Y todo eso lo hacían un ser muy especial, la verdad, ¿no? Muy inquieto. Muy inquieto. Después de, Bueno, después de cuánto tiempo se casaron. pues estuvimos, te digo, en un año en Israel, ahí conociéndonos y todo. Luego llegamos a México y mis papás estaban en Guadalajara, entonces yo me fui a vivir a Guadalajara y Jacobo vivía en México. Nos escribíamos, tenemos ahí una caja completa de cartas de ese tiempo, ¿no? Y y nos escribíamos y él venía mucho, cada 2 meses venía a Guadalajara a verme, hasta que yo decidí que iba a hacer todo lo posible por irme a estudiar a la UNAM, donde estaba estudiando Jaco, y lo logramos, ¿no? Digo, lo logramos porque mis papás no me dejaban, porque había que pasar un examen, porque todo, ¿no? Muchos obstáculos, había que librar para volver a estar juntos, ¿no? Pero era que o lo lográbamos porque queríamos estar juntos, ¿no? Y entonces ya yo llegué a la UNAM a estudiar psicología, ya había hecho un año en Guadalajara, no me gustaba. Y pues la UNAM nos abrió muchas posibilidades. Primero yo me metí bueno, estudiamos los dos psicología, él estaba un año adelante de mí y él empezó a trabajar en un laboratorio de neurofisiología, en donde estaban estudiando cosas del cerebro. Y yo me fui a una escuela de niños especiales a investigar, porque mi hermana, la que había muerto, tenía síndrome de Down. Entonces, yo todavía no sabía mucho de qué se trataba y lo que yo quería era investigar qué había pasado con mi hermana y qué significaba. Y me metí justo a una escuela de niños con síndrome de Down, cosa que me impactó muchísimo. Y entonces, pues me daba mucha curiosidad de ver qué pasaba en el laboratorio, ¿no? Entonces pedí mi entrada al laboratorio. El director, por supuesto, me dijo, si vas a entrar aquí por Jacobo Greenberg, no te voy a poner en el mismo grupo que él. Le dije, no me ponga, quiero entrar al laboratorio.
Y entonces, bueno, y entré al laboratorio y fue muy lindo porque cada quien hacía su investigación, pero nos veíamos, teníamos maestros en común. Yo hice mi tesis en el laboratorio de una cuestión también del cerebro, de aprendizaje y el cerebro. Y entonces, bueno, pues así fue. Luego yo me fui a otro laboratorio en el Politécnico, cosa que ya hizo que empezara nuestro desastre de pareja, porque, pues porque ahí no, yo siento que ahí fue difícil para Jacobo aceptar que yo me independizara, ¿sabes? De hecho, así me lo dijo. Y entonces, bueno, yo seguí un rato en ese laboratorio porque tenía una beca para estar en ese laboratorio y después yo fui tomando otro camino, el camino de la clínica, de la educación. Y a mí me gustó más que estar en un laboratorio metida 12 horas investigando, ¿sabes? Pero a Jaco no, a Jaco siguió ese camino para siempre, ¿no? Con resultados, pues, increíbles, la verdad, ¿no? O sea, como muy dedicado. Jacobo era una persona muy dedicada. ¿Qué es la teoría sintérgica? Porque Stusha dice que es que todo pertenece a todo, pero ¿cuál sería tu explicación? Bueno, mira, yo creo que la pregunta que, que Jacobo se hacía, que detona, ¿no? La investigación que él hizo y esta teoría, porque la teoría se iba complementando con la investigación, ¿no? Pero la pregunta original es, ¿cómo si en el cerebro no está la flor ni está lo que vemos, la botellita o la taza o lo que sea, no está en el cerebro? Entonces, ¿cómo tenemos la experiencia de eso que no está en el cerebro, ¿no? Como, por ejemplo, tenemos la entrada por los ojos, ¿no? O sea, el universo completo puede entrar a nuestro sistema, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo es que tenemos todo ese universo adentro de nosotros y adentro de nosotros solamente el cerebro tiene pulsos eléctricos, todos iguales, ¿no? Entonces, bueno, él decía que donde podría estar la conciencia de eso o la experiencia de eso, pues era fuera en interacción con adentro, ¿no? Entonces él empieza como a estudiar la estructura del espacio con las teorías que había hasta ese momento de qué es el espacio y el tiempo y todo esto, ¿no? Desde el punto de vista de la física. Y empieza a pensar que esa estructura del universo puede ser un espejo de la estructura de nuestro cerebro, ¿sabes? Como si lo que hay afuera, hay adentro, lo que hay arriba, hay abajo, ¿no? Un poco esta interacción entre lo que hay afuera y hay adentro. O sea, nosotros para entender lo que hay adentro tenemos que tener interacción con lo que hay afuera, ¿no? Y a lo mejor esa interacción, ese clic que hacemos entre lo de afuera y lo de adentro, es lo que hace que haya un chispazo de conciencia, de darnos cuenta, ¿no? Y entonces, en lugar de buscar un lugar en el cerebro, ¿no? Que diga, aquí está, en esta parte del cerebro, tenemos la conciencia, porque bueno, un poco así pasa con las vías que entran al cerebro. Lo que entra por los ojos llega a esta parte, lo que entra por los oídos llega a esta parte.
aunque debajo de esas estructuras haya estructuras polisensoriales que mezclan toda la información, ¿me explico? Pero si tenemos todas esas entradas, él pensaba que también había, no él pensaba, perdón, al revés, se pensaba que podía haber un lugar para la conciencia, como si fuera tan fácil encontrar la conciencia adentro, ¿no? Entonces, pues obviamente para Jacobo eso era como impensable, tenía que ser otra cosa la explicación, otra cosa, otra interacción con aquello de lo que somos conscientes, que es todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces, bueno, empezó a hacer así experimentos para demostrar esto que te digo, de que la conciencia no está dentro, está afuera, y a partir, ¿cómo te diré? Él fue uno de los pioneros en pensar que la conciencia no está en el cerebro, ¿no? Está y no está, pues, ¿no? Y, y entonces él fue de los pioneros en decirlo, y por eso ahora hay tanto interés científico en lo que él dijo, porque apenas ahora él lo hizo en teoría, pero ahora hay aparatos que pueden medir un montón de cosas, ¿no? Claro, Todos estas, hay más tecnología. ajá, que en su tiempo no había. Hijo, espero haber sido clara, pero la teoría sintérgica no es No, una cosa muy está muy fácil. interesante todo eso. ¿Quiénes son los científicos que se están interesando ahora por las teorías de Jacobo? La verdad no te puedo responder a esa pregunta porque yo estoy como muy fuera ya de estudiar o de ir siguiendo lo que se está haciendo, pero lo que sí sé es que, por ejemplo, hay un físico en la India, que era cuando Jacobo iba a hacer el último experimento en México y la India, que era el del Iba a ir a potencial Nepal, evocador. ¿no? Iba a ir a Nepal. No sé si ese viaje a Nepal era con el objetivo de ver a esta persona, la verdad no lo sé, eso ya ni lo supimos, ¿no? Pero, pero lo que sí sé es que este señor está muy, digamos que cuando Jacobo le manda sus estudios, pues él se empieza a interesar muchísimo, él sigue vivo, ¿no? Se llama, no me acuerdo de los nombres, perdóname. No, no. Esa es una tarea que me dejas para investigar yo. ¿Y cómo Ujú. era vivir con Jacobo Greenberg? O sea, Pues mira, tuvo un una persona tiempo, tan inquieta, tan. te voy a decir, hubo un tiempo en que era fascinante, éramos muy buenos compañeros, nos divertíamos, teníamos muchos intereses en común, este, era muy lindo, era muy inquieto y era muy, vamos para acá, hacemos esto, ¿no? Este, pero bueno, luego hubo un tiempo en que Jacobo ya no fue tan entretenido porque, bueno, no, digamos que, ¿cómo decir esto? Rompió con el pacto de pareja y de fidelidad y todo eso, y eso fue algo que a mí me dolió mucho y esa parte ya fue un poco la descomposición de esta relación tan maravillosa y tan en común, tan entrañable, ¿no? Tan mágica como decías. Sí, exacto. Y bueno, fue mágica desde el empiezo, ¿no? Desde el mero principio. Pero después eso yo no pude con eso, yo no pude con eso. Lástima porque si yo hubiera tenido a lo mejor una mente más abierta y el poliamor y todo lo que los jóvenes ahora viven y que no pasa nada y que pues a lo mejor eso hubiera sido bueno, pero pues no, en ese tiempo no vivíamos esas cosas, ¿no?
¿Él era digamos. creyente o es creyente? Digo, no sabemos. No, no, no precisamente. No, no, digo, él no, al menos en el tiempo que estuvimos, digo, yo nunca lo vi ir a un templo a celebrar Shabbat o cosas así, ¿no? O sea, más bien éramos universitarios universales, ¿no? Porque yo sé que también estudió la cábala, ¿no? Pero la cábala es otra cosa, ¿no? Es una aproximación esotérica al conocimiento que proviene de los estudios judaicos, pero no tiene que ver con, digo, hay estudiosos de la cábala que no son judíos, hay estudiosos de la cábala que ni siquiera saben hebreo, cosa que a mí me parece un poco absurda, porque la cábala es una equivalencia de letras con números y es todos los mensajes ocultos que hay a través de este estudio. Entonces, no sé cómo le hacen los cabalistas que no saben hebreo para estudiar la cábala, pero se estudia la cábala o a lo mejor el resultado de los estudios de la cábala. Claro. Pero te aseguro que como una cosa más, ¿no? O sea, como una... Todo lo que llevaba Jacobo al conocimiento, él tuvo que ver. Si fueron, como tú dices, los hongos, o si fueron los chamanes, o si fueron lo que haya sido, si hay algo que te llevaba a conocer, él se metía. Entonces, pues la cábala era otro camino, ¿no? Y Claro. claro que yo creo que hay caminos que te resuenan más por quién eres, por cómo has sido educado, que otros, pero es lo mismo. ¿Te parece que el documental le hace justicia? Eh, Mira, yo creo que el documental habla de él con bastante respeto, nos permite a todos hablar de él, ¿no? Es como el director, que mis respetos, porque realmente el documental una cosa bastante bien hecha, ¿no? Desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista de documental, de documentarse. O sea, tiene un compromiso muy grande con lo que a este director le impactó de la historia y entonces arma una historia bastante eh, que tiene que ver con mucha investigación que él hizo, ¿no? Y entonces, bueno, respeta mucho lo que cada uno dijo sobre Jacobo y a través de lo que cada uno dijo se va armando un retrato de Jacobo que todos podemos ver. Y yo creo que él hizo justicia a la fidelidad de todos estos diálogos que tuvo con todas las personas y él arma toda una cosa bastante compuesta, bastante congruente. Sí, a mí me pareció un documental bastante bueno. Ahora, su punto de vista obviamente es, más que nada es, yo siento que es una inquietud que él se planteó de dónde está Jacobo, qué pasó con Jacobo, ¿no? Todos queremos saber qué pasó con Jacobo. O sea, imagínate, si nosotros ya llevamos más de 20 años con esta duda, ¿no? Este, y no, ¿cómo te digo? Ya no estás 24 horas pensando en eso, pero te aseguro que sigues pensando y mucho, ¿no? Entonces, bueno, a mí me ha tocado la suerte de tener a lo que Jacobo más quería, ¿no? De tener bueno, nuestra hija, ¿no? Nuestras nietas, que yo estoy segura que él adoraría, ¿no? Y bueno, a mí me ha tocado esa suerte de estar cerca de estas tres niñas que son divinas y que, en fin.
¿Y llega el director a alguna conclusión de qué pasó? Bueno, a la conclusión yo creo que llega porque fíjate que tuvo así la tesonería de llegar al comandante que nunca habíamos podido encontrar, que fue el que se encargó de la investigación. Y, y bueno, el comandante, claro que le dijo cosas y claro que le dice en dónde se quedó la investigación, por qué paró la investigación y la teoría que él tenía, ¿no? De toda esta cuestión. Entonces, bueno, pues esa puede ser una conclusión, pero ninguna es definitiva mientras no tengamos ninguna prueba de nada, ¿no? Digo, es difícil, son 20 años, ¿me entiendes? Yo creo que esto está siendo ¿cómo te diré? Entre una recapitulación, una remembranza de este ser que dejó un legado que no se olvida porque es vigente, ¿sabes? Y entonces de pronto pues hay un despertar de todo esto, porque además te voy a decir qué pasa. Cuando tú te sientas a leer un libro de Jacob, cualquiera, sea de poesía, de psicofisiología, de todos los que escribió, bueno, a mí me pasa que cuando yo empiezo a leer, haz de cuenta que es una especie como de salirme de mí y estar de repente en el cosmos, ¿sabes? Como que te transporta a otro estado de conciencia. A mí me pasa. Pero cuando yo constato los comentarios o la cosa que dice la gente es que estaba buscando este libro porque Jacobo Greenberg, porque no sé qué, yo digo, bueno, pues si a mí me pasa, ¿por qué no pensar que a los demás les pasa? ¿No? Y entonces, incluso, fíjate, la gente de laboratorio que trabajaba con él, ¿no? O gente de laboratorio que no trabajaba con él y que no respetaba tanto lo que Jacobo hacía por ser tan disparado de la ciencia, y lo pongo entre grandes comillas, porque ¿qué es disparado? ¿No? Si la ciencia tiene... ¿Qué es la ciencia, no? Exacto, la ciencia tiene que ir creciendo, porque si no crece y si no rompe las fronteras, nos quedamos en un conocimiento y no vamos conociendo más. Pero bueno, esos que incluso criticaban así lo que Jacobo quería encontrar y que se metía con chamanes y que cómo quiere explicar lo que le pasó a la chamana y toda esa crítica, pues ahora sí como que dicen, a ver, pues no estaba tan, ¿no? Como que respetan esta personalidad que fue Jacobo en términos de investigador, ¿no? Entonces, bueno, yo siento que eso pasa con Jacobo. Jacobo era tan atrevido en términos de su mente inquieta que nos contagia, nos contagia. Si tú te abres de la manera que él se abría al conocimiento, pues obviamente te sientes contagiada de que, ¿no? De que puedes conocer y que los chamanes tienen, digo, después ya te vuelves loco, muchos, o sea, ¿cómo te diré? Se fanatizan y lo consideran un iluminado o no sé qué y que les transmite no sé qué. O sea, Jacobo era un ser humano, punto, digo, está por demás decirlo, ¿verdad? Tenía sus cosas lindísimas y tenía sus fallas como todo mundo y tenía sus debilidades y tenía sus magnificencias y ¿no? Como un ser humano especial, pues que era, ¿no? Pero, digamos, esta cosa, como dice muchas veces, es tuya, ¿no? Que quiere mucho evitar que la gente se fanatice, ¿no? O que lo empiece a ver como
pues eso, que se fanatice y que se vuelvan Un así ídolo, como, ¿no? Como exacto, como que ni siquiera lo conocieron y entonces, culto, un personaje de culto. exacto, y que entonces empiecen, ¿cómo te diré? Como a incluso inventar historias, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso que la consecuencia de todo lo que él dejó escrito y de todo lo que dejó investigado, tiene que tomar caminos, ¿cierto? Tiene que tomar, lo va a tomar y va a crear un caminito y este va a crear otro. Y depende de quién los cree, qué tan avanzados o qué tan reales o qué tan irreales van a ser, ¿no? Y tú no puedes tener control sobre eso. Jacobo abrió puertas y tú vas a circular por esas puertas como mejor te dé entender la vida, ¿no? Entonces, pues hay que estar abiertos a las consecuencias de todo esto, ¿no? Y a ver qué sigue después de esto, ¿no? Por de pronto yo siento que es muy lindo que esté pasando, que se le recuerde, es muy lindo que esté pasando, que se le reviva en términos de su caso, es muy lindo que se esté facilitando el camino para Estusha, que tiene una gran responsabilidad respecto a qué hacer con su legado y qué hacer con su herencia, ¿no? Porque bueno, teniendo Jacobo una herencia que darle, no se la pudo dar. Y ella está como respetando todo esto y tratando de que todo se cuide y todo, ¿me entiendes? Todo se conozca, no se invente nada, sino simplemente aquí está lo que él dijo, aquí está lo que él escribió. Y es suficiente como para que tengamos que inventarle más cosas. No, no es necesario, ¿sabes? Entonces, bueno. Pues de todas las cosas que viviste con él, ¿qué anécdota pudieras compartir con nosotros de su vida juntos que más te marcó? Pues yo creo que yo te diría que la parte de que vivimos juntos en el laboratorio, que aunque nos separaron para probarme a mí que tenía intereses muy auténticos en el laboratorio, pues era muy interesante porque era ir encontrando cosas en nuestros diferentes experimentos, ¿no? Y comunicárnoslas, ¿no? Este, también, yo creo que, y ahora lo valoro muchísimo, lo he valorado siempre, pero últimamente algo me pasa con la música, que, que es como la recapitulación de la experiencia que yo vivía con Jacobo con la música. Te voy a contar una anécdota que tuvimos justamente en el kibutz. Estábamos ya así como en el cuarto, descansando, y de repente empezó a sonar un concierto que nos paralizó. Era de tal belleza que nos enamoramos él y yo, pero nos enamoró la música. Nos enamoramos más por oír esa música. Entonces no sabíamos qué estábamos escuchando, pero estábamos paralizados escuchándolo, los dos. Y ni siquiera hablábamos, solamente escuchábamos, pero sintiendo los dos muy fuerte qué estaba pasando con esa música. Y bueno, al final nos dijeron que era el cuarto concierto para piano de Beethoven. Lo acabo de oír hace ratito. Y bueno, compramos dos discos idénticos, fue nuestro concierto,
escuchábamos música clásica permanentemente. Cuando se nos ocurría que queríamos un concierto, era vamos a buscarlo y no matter what, dejemos todo por ir a buscar ese disco y escucharlo, y lo escuchábamos muchas veces hasta que casi Jacobo chiflaba muy bonito, silbaba, sabía silbar. Y entonces Jacobo empezaba ya a silbarlo y yo ya me lo aprendía, ¿me entiendes? Era como, la música fue una cosa que compartimos de corazón, ¿sabes? Como esas cosas que ya no tienen palabras, son como de adentro del espíritu. Pues esa anécdota. Lisette, ¿tú volviste a hacer tu vida después? Sí, yo volví a tener eh, una pareja que no tenía que ver nada con la comunidad o no era judío. Fue una persona de la que yo me enamoré muchísimo y era alguien que tenía muchas cosas en común con Jacobo, porque era un meditador, era alguien que había estudiado meditación por acupuntura, era como muy oriental, ¿no? Tenía muchos valores de Oriente y mucho aprendizaje de Oriente. Había estado por años con un maestro de Oriente, hacía acupuntura, hacía herbolaria china, mexicana. Y entonces era un ser así como que yo consideraba también como ¿cómo te diré? Como un ser muy sabio, pero mucho más sencillo que Jacob. Él para llegar a esta oreja se la tocaba y Jacob para llegar a la oreja se daba toda una vuelta así hasta llegar a la oreja, ¿sabes? Entonces no tenía para nada esa complicación, pero era un ser con mucha paz, con mucha serenidad. Era como un pilar del que yo podía recargarme porque yo soy más inquieta y así, pero era siempre así como. Además pintaba divino. Aprendí muchísimo de pintura con Oscar Era, se llamaba. Murió hace como 8 años. Y bueno, pues esos han sido realmente las dos personas que me han acompañado, ¿no? En la vida. Bueno, Sí. todavía falta. No, qué bueno. Ya falta poquito y como que ya No creo. no sé. Pero bueno, eso no, ni decirlo. Si la vida trae una cosa así, pues, yo lo dudo, ¿eh? Lo dudo ya no sé. Pero bueno, eso ya no importa. Ve cuántos cuadros están detrás de ti, o sea, eres Sí, creativa, o sea, trabajas muchísimo. trabajo mucho, sí. Trabajo mucho y con muchísimo gusto. La pintura para mí es muy importante, mm, tengo 45 años pintando, o sea, no es un camino que me inventé ahorita, ¿no? Y, y sigo siento como evolucionando, a lo mejor no para el exterior, pero para mí misma, yo siento que cada cuadro es un descubrimiento sutil, ¿no? De algo. Sí, la pintura me fascina. Se nota que la verdad eres una persona llena de vida y súper apasionada en todo lo que haces. Sí. Pues muchísimas gracias, por esta entrevista, porque sí, como que ya tenemos más idea de la persona y de la pareja que eran ustedes. Ujú. Ya que Es ahorita se va a hablar tanto de Jacobo Greenberg.
claro, a ver qué pasa. Que sea para bien, ¿verdad? Que Claro, sea para bien, para, sobre todo para Estusha, para las nietas, que las nietas pues lo están conociendo a través de todo esto, ¿no? Porque pues no alcanzaron a verlo todavía. así es. A veces pienso, y me gustaría cerrar con esto, aunque quizás es muy mágico, que todo esto se está abriendo porque a lo mejor anda por ahí, a lo ¿Anda mejor por dónde? pues, por acá, a lo mejor aparece, en fin. ¿Tú crees? Es lo que te dije antes, pues es imposible, hay una parte que es imposible darla por muerto completamente. Nunca puedes. Y esa es la dificultad, ¿no? Pero bueno, eso ya, quién sabe qué pase.